Pero miren, hablando de Venezuela, Lucas, hace rato no hablamos de ese país, luego de estas elecciones frustradas, luego de todos los reportes que se dieron de, bueno, realmente no ganó Nicolás Maduro, pero siguió en la presidencia, y tampoco hemos hablado hace rato de estas personas que se encontraban metidas dentro de la embajada argentina ahí en Venezuela. ¿Qué ha pasado con ellas? Sí, ¿Cuánto lleva ya señora ese tema? Jennifer, hoy es jueves 20 de marzo del 2025, el 20 de marzo de 2024, hace exactamente un año, 6 integrantes del Comando por Venezuela, que es el comando de campaña de María Corina Machado y posteriormente de Edmundo González Urrutia, en plena campaña electoral, entraron en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas buscando protección, esto después de que el régimen de Nicolás Maduro emitiera órdenes de captura acusándolos de traición y de conspiración. Estas 6 personas recibieron el estatus de asilados por parte del gobierno de Javier Milei hace un año, pero después del robo de las elecciones del 28 de julio por parte de Nicolás Maduro, Venezuela y Argentina rompieron relaciones. Nicolás Maduro expulsó a todos los diplomáticos argentinos y entonces el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil tuvo que hacerse cargo de la protección de la residencia. Ha habido varias peticiones para un posible salvoconducto que les permita salir de Venezuela, pero esto finalmente no ha sido posible. El régimen lo ha negado en varias ocasiones y de hecho Diosdado Cabello ha dicho que todo esto es un show y un montaje y que de hecho desde la residencia de Argentina en Caracas se están planeando actos terroristas. Lo cierto, Jennifer, es que desde el 20 de marzo de 2024 están en esta residencia Magali Meda, que es la directora de campaña, Claudia Macero, la jefe de prensa, Humberto Villalobos, coordinador electoral, Pedro Urruchurto, coordinador internacional, y Omar González, periodista y exdiputado opositor venezolano. También estaba el exministro de Transporte, Fernando Martínez Motola, quien estuvo junto a ellos por varios meses, salió finalmente en diciembre, se presentó ante la Fiscalía y murió desafortunadamente el pasado 26 de febrero en Caracas. Lo cierto es que esta residencia se ha vuelto en una especie de prisión para estas 6 personas que están solas ahí en esta residencia, pues porque fueron expulsados todos los diplomáticos argentinos. Las fuerzas de seguridad del régimen asedian constantemente con hombres armados y encapuchados, han amenazado con entrar varias veces, les han cortado la luz, les han retirado la caja de fusibles, colapsó la planta externa que tenían que les daba energía, no dejan entrar alimentos, no dejan entrar medicamentos, les restringen el agua potable y básicamente todos los servicios básicos. Y justamente así narraba una de ellas el 18 de febrero, en el momento en el que de noche colapsó la planta eléctrica de esta residencia de Argentina en Caracas. 18 de febrero con la bandera de Brasil ondeando en la embajada de Argentina, protegida por Brasil, cuando además completamente asediado por patrullas en el frente. Y esta casa está completamente oscura. La planta anoche terminó de colapsar después de tener 88 días que se llevaron los fusibles de la sede diplomática de Argentina en territorio venezolano, donde el 1 de agosto Brasil asumió su protección completa, no solamente de los espacios, de los empleados de la embajada y de los asilados que estamos acá. Esta embajada está así de oscura y bueno, yo creo que aquí lo más delicado no solamente es la falta de energía para los alimentos, no tenemos ninguna capacidad de mantener alimentos refrigerados, pero además de eso, obviamente el tema del agua y más delicado todavía, la posibilidad de que aquí ocurra un accidente a cualquiera de nosotros por la oscuridad en la que se encuentra esta sede. Aprovechamos de insistir la invitación que hicimos hace unos días al cuerpo diplomático para que se acerque a esta sede y constate la verdad de lo que se está viviendo en esta embajada. Y para ampliar sobre cómo se está viviendo en esa embajada cárcel, podríamos decirle, Lucas, está con nosotros Pedro Urruchurtu, que es el coordinador internacional del equipo de María Corina Machado. Gracias, señor Urruchurtu, por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes, un gusto estar en contacto. Mi primera duda, ¿cómo está logrando comunicarse con nosotros? Porque nos hablaba ahí su compañera de falta de luz, problemas con el agua. ¿Tienen entonces ustedes servicio de comunicaciones? Bueno, en este momento no. De hecho, ustedes narraban muy bien lo que ha sido pues, este año y en efecto la planta eléctrica, el generador eléctrico colapsó. Estuvimos 12 días en completa oscuridad. Finalmente, luego por gestiones de Argentina y Brasil,
ambos gobiernos se logró comprar un generador nuevo, el cual fue instalado el 2 de marzo, pero desde su instalación ha tenido fallas, tiene problemas en el arranque y el problema que tenemos ahora, agregado a todo lo que ustedes han narrado, es que no dejan el ingreso del técnico. Tenemos días pidiéndolo porque, bueno, el generador eléctrico funciona muy poco, no arranca o arranca cuando sencillamente logra arrancar, requiere de un técnico y bueno, eso nos ha hecho volver al sistema de carga que hemos implementado gracias a un ventilador que tiene Omar González, que tiene un panel solar y bueno, a partir de allí conectamos y cuando el generador arranca, que tiene ya un día y medio que no funciona, bueno, hemos logrado cargar y así estamos, pero es muy complejo porque, bueno, la conectividad es limitada, además de eso hay que sumar el deterioro de los alimentos, no podemos tener alimentos que digamos, que no sean no perecederos porque al final se dañan muy rápido, es una situación bastante compleja y la conectividad, por supuesto, muy limitada, ¿no? Ahorrando batería, claro. Y poco a poco lidiando con eso. Don Pedro, ¿cuál es su misión? Su misión es esperar que el gobierno ceda la persecución para con ustedes o que el gobierno conceda un salvoconducto que les permite a ustedes salir del país. Mira, esa pregunta nos la han hecho reiteradamente. Obviamente nosotros no desconocemos al final de cuentas el propósito real del régimen con nuestra situación. Nosotros hemos asumido y lo hemos retratado así, somos rehenes. Aunque formalmente y según el derecho internacional somos asilados políticos, el trato que se nos está dando es de rehenes. Nosotros hemos insistido y seguimos reiterando nuestra exigencia a los salvoconductos. Entendemos que en una situación como en la que estamos, esos salvoconductos pasan desde luego por una negociación que debe involucrar a otros gobiernos, a países, comenzando por supuesto por Argentina y Brasil, pero también otros países que tienen la capacidad de interlocución y de presión para lograr esa negociación de los salvoconductos. Y en el interín, mientras eso ocurre y mientras se sigue exigiendo, digamos, tanto en privado, en las gestiones diplomáticas que se han hecho, como en lo público, nosotros también seguimos exigiendo que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela pueda organizar una visita humanitaria a la residencia, porque evidentemente el régimen dice que esto es mentira, que esto es una farsa, y nosotros hemos invitado al cuerpo diplomático sin éxito, porque bueno, se podrán imaginar, hay muchas amenazas también, pero insistimos en la necesidad de que a la par de la negociación de los salvoconductos también pueda personarse el cuerpo diplomático para constatar de primera mano la situación. Señor Uruchurtu, usted dice que son rehenes, pero que la figura bajo la que están es asilados. Si ustedes salen de esta embajada e intentan coger un avión hacia Argentina o hacia Brasil, ¿qué puede pasar? ¿Lo han intentado? No, no lo hemos intentado. De hecho, hay que decirlo, cuando nosotros ingresamos acá el 20 de marzo del año pasado, a los pocos días el gobierno de Argentina nos concedió formalmente el asilo diplomático y comenzó una negociación inicial de salvoconductos que luego se cayó. Y al final la única manera de nosotros poder salir de manera segura, que es lo que estamos pidiendo, es a través de ese salvoconducto, pero que además el gobierno de Argentina o el de Brasil o cualquier otro que preste su colaboración pueda enviar un avión que nos busque o de alguna manera se autorice nuestra salida del país. Eso no es posible sin el salvoconducto y no es posible sin la intermediación de algún otro actor internacional. De lo contrario, sí, si nosotros decidimos salir por nuestra cuenta, lo que nos espera afuera de acá es la cárcel. Y eso es parte también de lo que mucha gente a veces se cuestiona con respecto al tema de los servicios. Bueno, pero ¿por qué no buscan agua? ¿Por qué no buscan la manera de conectarse? El problema es que a diferencia de cualquier persona que carece de servicios y puede salir a buscarlos, en nuestro caso, salir a la calle significa la cárcel. Claro. Entonces, eso lo hace más complejo y aquí tiene que haber de alguna manera intermediación internacional para lograr esa salida, como lo establece, por cierto, el derecho internacional. Hay dos instrumentos claves en esto: la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Claro, Pedro, nosotros hemos seguido muy de cerca en este programa todo lo que ha pasado desde incluso antes de las elecciones del 28 de julio. Hemos seguido de cerca lo que ha pasado con Edmundo González Urrutia. De hecho, por ejemplo, el secuestro de su yerno Rafael González, quien está en este momento detenido desde hace más de 2 meses simplemente por ser el yerno de Edmundo González. Y la verdad, lo hemos seguido de cerca y siempre no los olvidamos. Yo todos los días me acuerdo que ustedes estén allá en esa embajada desde hace un año, básicamente secuestrados, pero yo quiero preguntarle cómo ha sido este año. Ustedes cumplen hoy 365 días encerrados, sin agua, casi que sin luz, sin poder salir, no les dejan entrar medicamentos, alimentos. ¿Cómo ha pasado este año para ustedes? Primero 6 y luego 5.
Bueno, ha sido muy duro, desde luego, porque yo lo he dicho, cuando uno busca protección en una embajada, basándose en el derecho internacional y digamos, parte de los logros y los avances del derecho internacional son estos mecanismos. Cuando uno es perseguido y uno busca proteger su vida, uno entra en una embajada pensando en que allí va a tener la protección necesaria para que la vida no corra ese riesgo o corra menos riesgo en todo caso. Y lo que hemos visto a lo largo de este año es cómo esta sede se ha venido convirtiendo en una prisión, con todo lo que eso significa, el asedio policial a las afueras, el tema de la restricción de los servicios. Entonces, evidentemente, eso genera un desgaste físico, emocional, mental. A eso se suma la distancia de la familia, la distancia de los afectos. Y bueno, digamos que entre nosotros aquí hemos afortunadamente creado este espacio, digamos, de grupo, de comunidad, de familia en la que nos apoyamos, nos distribuimos las tareas, nos brindamos ánimo, hacemos rutinas, evidentemente. Aquí esto ha sido un proceso de mucho foco mental, eso es clave en este tipo de circunstancias, frente al asedio, frente al desgaste, bueno, hacer rutinas, buscar la manera de leer, escribir, meditar, orar, o sea, cada quien busca la manera de lidiar con la circunstancia, pero evidentemente muy duro, y para quienes están afuera, las familias, los afectos, los amigos, etcétera, también es muy doloroso, ¿no? Y esto además frente a los ojos del mundo, que es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y por eso es tan grave el precedente que crea en términos de, ya de por sí una propiedad privada debería ser inviolable. Imagínense lo que se trata de todo lo que han hecho con una sede diplomática que se supone su funcionamiento está regulado por el derecho internacional, del cual además Venezuela es Estado parte y signatario. Entonces, es complejo, pero bueno, aquí estamos, nosotros nos hemos mantenido firmes, de pie, por supuesto muy preocupados, también muy conscientes del riesgo, pero bueno, el llamado, como les he dicho, es eso, ¿no? Un poco a ese despertar de la comunidad internacional en el sentido del precedente que esto puede crear para otras embajadas. Señor Pedro, precisamente hablando de esa incidencia de la comunidad internacional, hoy opositores venezolanos pidieron en Madrid, María Gabriela Olavarría, coordinadora de Comando con Venezuela en España, entregó en la sede del Ministerio de Exteriores una carta en la que se pide una intervención diplomática precisamente en favor de ustedes, de su seguridad, de que puedan salir de allá, y en esa carta hablan de gestiones para lograr el salvoconducto, y además solicitan que España, en coordinación con las autoridades brasileñas, pueda tramitar y organizar una visita humanitaria a la sede diplomática donde ustedes están, pues para constatar el estado en el que usted, pues precisamente en este momento nos describe, pues es muy preocupante. ¿Creen ustedes que esto pueda colaborar? ¿Tienen esperanzas precisamente también en esta acción, en esa intervención diplomática? Sí, de hecho, hoy la información que tenemos es que se han entregado varias cartas en varios cancillerías de países democráticos, precisamente solicitando de alguna manera coordinación de los esfuerzos, ¿no? Y nosotros creemos que hay una oportunidad. Yo creo que en circunstancias como estas, al igual que la de los presos políticos, no olvidemos que Venezuela es el país con mayor cantidad de presos políticos de América Latina, son más de 1.000. En circunstancias como estas, es donde se ponen a prueba precisamente las reglas institucionales, democráticas, la diplomacia y evidentemente gestiones efectivas serían un acierto, ¿no? Y justamente son victorias importantes en el terreno diplomático. Y parte de lo que nosotros creemos y hemos solicitado es precisamente esos esfuerzos de coordinación para que diversos gobiernos, que además, en especial aquellos que pueden tener interlocución con las autoridades venezolanas, puedan interceder. De hecho, en el caso de Colombia, ustedes habrán visto, ¿no? El año pasado el propio ex canciller Murillo reveló de alguna manera que había estado al tanto de esta situación y que en algún momento el gobierno colombiano había hecho alguna gestión al respecto. Como lo está haciendo Brasil, como lo están haciendo otros, de manera que yo creo que este es el momento para que haya mucha firmeza y mucha determinación en entender lo que está pasando en Venezuela con el tema de derechos humanos, en entender lo que está pasando con una institución latinoamericana de trayectoria como es el asilo diplomático, que ha sido tan importante para la protección de dirigentes políticos a lo largo de la historia del último siglo, y precisamente es una oportunidad para ratificar el compromiso con los derechos humanos de aquellos gobiernos que los defienden, no solamente a viva voz, sino en la práctica. Entonces, ese es el llamado. Nosotros creemos que hay una oportunidad, creemos que los gobiernos de Europa, los gobiernos de América Latina pueden ayudar en ese sentido, y
y creemos que hay que avanzar en esas gestiones para lograr esa negociación de los salvoconductos. Sí, Pedro, ustedes cumplen hoy un año en esta embajada y absolutamente perseguidos y asediados por el régimen de Nicolás Maduro, pero María Corina Machado también cumple un buen tiempo en la clandestinidad. Ella más o menos después del 28 de julio tuvo que huir justamente por la persecución del régimen. La vimos en las calles por última vez el 28 de agosto y vuelve a aparecer el 9 de enero, día en que la secuestra el régimen de Nicolás Maduro durante unos minutos, una hora más o menos, y luego es liberada y vuelve a huir a la clandestinidad. ¿Ustedes han tenido contacto con ella en estos últimos días? ¿Cómo está? Ella está bien, realmente hay comunicación con ella, no en el mismo ritmo que uno suele tenerlo o solía tenerlo, pero obviamente hay comunicación, ella está bien. Está claro que, y esto siempre hay que recordarlo, todos aquellos que tuvieron alguna responsabilidad en la campaña del año pasado, o están en clandestinidad, o están presos, o están en el exilio, o estamos asilados, y esa es la magnitud de lo que ha ocurrido, ese es el saldo de haber decidido acudir a un proceso electoral que sabíamos que tenía todas las condiciones para ser injusto, pero bueno, ese ha sido el destino. Sin embargo, ella está bien, está trabajando, está activa, está obviamente en conversación con mucha gente, y bueno, está bien, evidentemente también articulando, conversando con muchos actores de la comunidad internacional y también dentro del país para intentar encontrar una solución a este drama, ¿no?, que está viviendo Venezuela, y que nosotros aspiramos se resuelva a través de una transición a la democracia como los venezolanos ya eligieron. Señor Uruchurtu, y como última pregunta y en línea a lo que le preguntaba a mi compañero Lucas, ¿qué viene ahora? Porque cuando estábamos en toda esta etapa electoral, pues María Corina Machado decía a los seguidores, a los venezolanos, hay un plan, tenemos algo para hacer, viene un plan B, tenemos un plan C, pero al final, pues hoy la vemos en la clandestinidad, ustedes siguen siendo asilados o rehenes, como usted lo describe, en la Embajada de Argentina en Venezuela, y Nicolás Maduro sigue en el poder. ¿Qué viene ahora? Bueno, María Corina lo ha venido comentando recientemente en las entrevistas que ha dado. Estamos en un proceso obviamente de articulación con la sociedad civil, de reorganización, entendiendo que aquí la prioridad frente a los esfuerzos de querer, digamos, pasar la página de lo que ocurrió el año pasado, más bien defender ese mandato, y en ese sentido María Corina y toda la oposición democrática están haciendo todo a su alcance para reorganizarse, articular y seguir presionando. Ahora pues también evidentemente con el contexto internacional presionar y avanzar en ese sentido. Está claro que lo que estamos enfrentando no es fácil, es un sistema muy complejo, sin embargo, cabe destacar que la determinación y el liderazgo de María Corina se mantiene intacto, y su vocación de lucha también, como la de Edmundo González Urrutia, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos frente a esa oportunidad y en eso están en ese proceso de rearticulación para seguir organizando la lucha, porque la lucha, lo que queda claro es que la lucha no ha terminado, evidentemente. Como en todo, hay altos y bajos, pero lo importante es que la lucha se mantiene y hay una legitimidad allí de origen que hay que defender. Pues señor Pedro Uruchurtu, gracias por estar con nosotros. Jennifer. Queríamos saber las condiciones Jennifer, en las que estaban. Señora Ana Cristina. Perdone, la interrumpo, una última pregunta para el señor Uruchurtu antes de despedirlo, porque sí hay una duda importante, y es sobre la posible mediación de organismos internacionales. Usted ahorita pues nos hablaba de Carta y de posibles mediaciones de países, pero a veces da la impresión de que para los organismos internacionales Venezuela a veces se convierte en paisaje, comunicados, pero acciones. ¿Ustedes han pensado o ha pasado la posibilidad de la mediación por parte de organismos internacionales? Sí, desde luego. Nosotros, por supuesto, hemos explorado todas las opciones. Evidentemente, los organismos, sobre todo aquellos de protección en materia de derechos humanos, están muy al tanto de la situación. Han hecho llegar también los mensajes en privado a las autoridades venezolanas, se han ofrecido. Evidentemente, como les decía, yo no creo que sea una falta de voluntad de actores internacionales de buscar una solución. Entendemos que existe, pero creo que lo que está haciendo falta es una mayor coordinación, una mayor presión en función de que el régimen finalmente conceda esto. Y como les digo, no solamente es nuestra situación, es también el tema de los presos políticos. Es decir, la situación de derechos humanos en Venezuela amerita atención y coordinación internacional, y creemos que allí hay una oportunidad.
seguro ustedes lo habrán visto recientemente, hace un par de días, ¿no? En el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, hay conciencia y hay claridad de lo que está pasando. Yo siento, y es lo que hemos percibido, hay voluntad de hacer cosas, pero obviamente hace falta mayor coordinación y mayor presión, y ese es el llamado. Ahora sí lo despido, señor Uruchurtu, gracias por estar con nosotros, pues y esperamos que realmente se solucione la situación en la que ya llevan ustedes un año que no han podido salir de la Embajada de Argentina ahí en Venezuela. Feliz día para usted. Muchas gracias a ustedes.